Para los que nos acompañan por primera vez en esta serie de estudios dominicales, estamos llevando los 10 mandamientos. Empezamos con algunas acotaciones necesarias para entender la ley de Dios, su clasificación, sus usos, y después iniciamos a ver uno por uno los mandamientos. En este momento nos encontramos en el segundo mandamiento todavía, y el título que le he puesto a esta clase es Prohibido corromper la adoración. Este es el título de la clase, Prohibido corromper la adoración. Y les recuerdo, estamos viendo aún aquellas cosas que este segundo mandamiento prohíbe que nosotros hagamos. Hemos estado leyendo también los 10 mandamientos en cada clase, pero me disculpo y esta mañana vamos a pasar por alto esta lectura porque quiero poder finalizar esta lección y hay muchas cosas importantes que debemos de ver en esta mañana. Entonces vamos a hacer solo la lectura del segundo mandamiento en Éxodo 20, versículos del 4 al 6. Lo leemos todos juntos. No te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Muy bien, este es el segundo mandamiento. Y en la lección anterior nosotros estuvimos viendo que está prohibido empequeñecer a Dios, haciendo dibujos o imágenes o estatuas, no solamente a dioses falsos, sino también, como lo es la práctica católica romana, en la que se hacen esculturas, ya sea de Dios el Padre, de Cristo, del Espíritu Santo. Pero les recuerdo, este mandamiento está obviamente relacionado en lo que es la forma de la adoración a Dios, y eso es lo que está regulando Dios en su segundo mandamiento. Y les traje también una definición sobre qué es la adoración en el diccionario bíblico Holman. La voy a leer rápidamente de nuevo para ustedes. Dice: la adoración se entiende de manera más completa como interrelación entre la acción divina y la respuesta humana. La adoración es la respuesta humana ante la revelación personal del Dios triuno. Esto incluye inicio divino, donde Dios se revela a sí mismo, sus propósitos y su voluntad. Relación espiritual y personal por parte del adorador con Dios por medio de Jesucristo, y respuesta del adorador en devoción, humildad, sumisión y obediencia a Dios. Mis hermanos y amigos, y yo quiero preguntarles, ¿en qué parte de esta definición, desde luego es una definición tal vez técnica que da este diccionario, nosotros encontramos allí un medio externo para adorar a Dios? Y cuando hablo de un medio externo me refiero ya sea a movimientos corporales o a la música o a imágenes. Ahí cabe la posibilidad en esa concisa definición que hace este diccionario para pensar que es necesario un medio externo, un aspecto terrenal para nosotros poder adorar a Dios. No cabe, ¿cierto? Pero ahora dejemos también que la misma Biblia sea la que determine el concepto de adoración que nosotros debemos tener. Y hay un pasaje en la Escritura sumamente importante para ver esto. ¿Cómo debe ser la adoración del pueblo de Dios hacia Dios? Mis hermanos, porque debemos comprender también que no hay diversas formas en las que nosotros podemos adorar a Dios. No se trata de una cuestión de gustos o preferencias, no se trata de innovar, no se trata de la creatividad humana, sino que Dios mismo ha regulado y estipulado en su palabra cómo su pueblo debe adorarle, y por eso el segundo mandamiento rechaza cualquier forma de adoración que Él no haya mandado. Y eso nosotros
lo vemos en Juan 4:24. Ahí nosotros hallamos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo que solo existe una manera verdadera de adoración. En Juan 4:24 nosotros leemos: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando en este pasaje es que la adoración es simplemente en espíritu y en verdad. Tristemente algunos han confundido o tergiversado el término de en espíritu y en verdad y piensan que se refiere a muchas emociones o éxtasis que algunos atribuyen proviene del Espíritu de Dios, y otros han asumido que esta palabra que aquí aparece, espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, pero el Señor Jesús no se está refiriendo al Espíritu Santo en este pasaje, sino que se está refiriendo al espíritu del hombre en una clara alusión de que esto debe implicar todo nuestro corazón en la adoración a Dios. Les recuerdo, Jesús estaba hablando con una mujer samaritana y ella decía: nosotros creemos que se debe adorar en este lugar y los judíos que se debe adorar allá en aquel otro lugar. Y Jesús les dijo: no, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso, y dice aún más, es tan explícito que dice: es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, para resumir, ¿qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? O como lo traducen, creo que de mejor manera otras versiones bíblicas, en espíritu y verdad, no en espíritu y en verdad como que si fuesen dos cosas separadas, sino que van juntas, en espíritu y verdad. Bueno, en espíritu se refiere a que nuestra adoración conlleva todo nuestro ser. Un pasaje que quizás paralelo es el pasaje bastante conocido que creo que veremos también con el pastor Adrián en el sermón esta mañana, acerca de que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que implica una adoración en espíritu, una adoración que sea llevada verdaderamente de nuestro corazón. Y en verdad significa que la adoración debe realizarse con inteligencia o con entendimiento, y desde luego cuando la adoración es realizada con entendimiento, desde luego es una adoración que se realiza conforme al modelo bíblico, es decir, conforme a la palabra del Señor, así lo ha mandado. Eso significa adorar en espíritu y en verdad. Cuando la adoración es tergiversada en diferentes lugares, en nuestros tiempos, no toman en cuenta estas palabras de Cristo, que se refiere a una adoración en verdad. Vean lo que dice el puritano Stephen Charnock, que es citado por el pastor Peter Masters en un libro que recomiendo altamente llamado Adoración en Crisis. Dice este puritano Stephen Charnock: la adoración es un acto del entendimiento donde éste se aplica a sí mismo al conocimiento de la excelencia de Dios. También es un acto de la voluntad donde el alma adora y reverencia la majestad de Dios. Es cautivada por su afabilidad, acoge su bondad y fija todos sus afectos en Él. Y este mismo puritano, pero en otra obra literaria llamada La existencia y los atributos de Dios, escribe también: no puede haber ejercicio de religión verdadera donde no hay ejercicio de las facultades racionales. Hermanos, es sumamente necesario que nosotros entendamos que la verdadera adoración nunca, jamás está desconectada del entendimiento. El apóstol Pablo a los Corintios les dijo: cantad con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Y qué era lo que estaba pasando en Corinto? Las personas estaban dejándose arrastrar como se llevaban antes, le dice Pablo a ellos, como lo llevaban los ídolos. Ellos tenían una forma de adorar, cuando fueron paganos, tenían una forma de adorar a sus dioses con éxtasis y con toda clase de lenguas extáticas, como se le conoce comúnmente, y quisieron aplicar lo mismo a la iglesia en Corintios. En pocas palabras, lo que hicieron fue: vamos a adorar a este Dios de la manera en la que nosotros adorábamos, o en la que éramos arrastrados a los ídolos. Pero el apóstol Pablo dice: no quiero que ignoren los dones espirituales, estaban haciéndolo completamente mal, y entonces les dice: no, canten con el espíritu, oren con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cuando alguien cree que adora a Dios de una manera espiritual,
donde hay ya un trance o pone su mente en blanco, o donde sus afectos, donde su mente no está enfocada en Dios, en sus atributos, en su revelación, esa persona no está adorando verdaderamente. Está adorando a un ídolo falso, a un Dios que Él se hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, es claramente bíblico que la adoración puede ser falsificada o corrompida según las palabras del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo entonces se corrompe la adoración? ¿Cuándo se corrompe la adoración? Y la misma respuesta la tenemos nosotros en el pasaje de San Juan, capítulo 4, con la mujer samaritana, cuando Jesús le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. El Señor Jesús le estaba preparando a esta mujer para decirle: la adoración que ustedes están llevando no es en verdad. Ustedes, ni en espíritu, porque ustedes se están enfocando en aquellas cosas externas que en su momento estaban funcionando simplemente para dar una manifestación, eran una sombra de las cosas que habían de venir. Y nosotros entendemos ahora por el Nuevo Testamento que el templo de Dios representaba o simbolizaba a Cristo como el verdadero templo, pero también a la iglesia del Dios vivo como el templo del Espíritu Santo. Eso era un tipo de Cristo y de la iglesia. Entonces, bajo el concepto de adoración enseñado por el Señor Jesucristo, la adoración es corrompida, distorsionada y falsificada cuando el centro no es Dios, sino más bien cualquier presunción de querer adorar a Dios por medio de algo externo. Y tristemente en nuestros tiempos nosotros vemos en diferentes círculos cristianos cómo la adoración a Dios es corrompida. Y alguien ha identificado también tres maneras principales, no son las únicas, pero son tres maneras o formas principales en la que la adoración a Dios se ha corrompido en nuestros tiempos. Y como les dije anteriormente, esto es muy ampliamente tratado y muy bien tratado en el libro Adoración en Crisis del pastor Peter Masters, así que quien tenga la oportunidad de adquirirlo lo recomiendo altamente. Y hay tres formas en las cuales esta adoración en espíritu y en verdad es corrompida. La primera forma que se identifica es mediante una adoración estética. ¿Qué significa una adoración estética? Bueno, esa es la forma de adoración en la cual las personas abogan por el enfoque externo, por la belleza, por las artes, por la creatividad del hombre al momento de adorar a Dios. Para ellos la belleza en la adoración lo constituye no solamente una adoración en espíritu, sino también las habilidades creativas de las manos o el intelecto de los hombres. Entonces, ¿cómo nosotros vemos en la práctica en nuestros tiempos este tipo de adoración a Dios en las iglesias? Claramente esto se pone de manifiesto cuando en las iglesias se busca al momento de los cánticos congregacionales no establecer únicamente la sencillez que la Biblia nos plantea de cantar con voces y con instrumentos simplemente guiando el canto, sino que hay toda una serie de orquestas, de bandas, hay luces de colores en el momento de la adoración, hay solistas en las bandas, un solo en una guitarra o en un canto. Todo esto forma parte de la adoración estética, es decir, todas aquellas formas externas, pero esto es contrario claramente a la adoración en espíritu. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas personas, consciente o inconscientemente, asumen que la creatividad humana en sí mismo, llamémosle la música por ejemplo, en sí mismo, adora a Dios o es un acto de adoración. Y eso es claramente transgredir el principio de la adoración en espíritu y en verdad que el Señor Jesucristo nos plantea. Mis hermanos, porque la música en sí mismo no puede adorar a Dios. No puede, es imposible. Si usted al día de hoy ha creído que la música en sí mismo, la música instrumental que usted puede quizás poner allí en su casa, es una forma de adoración a Dios, usted no está entendiendo lo que es la verdadera adoración. El Salmo 150, que menciona un montón de instrumentos musicales que los judíos utilizaban en sus aspectos civiles, no dentro del templo, vamos a ver un poco de esto. Pero el Salmo 150 cierra: todo lo que respira, alabe a Jehová.
respira la flauta, el tamborín, el címbalo, las trompetas. Eso no puede adorar a Dios. Y esto es triste principalmente en los círculos carismáticos, porque yo he visto a personas que ponen, por ejemplo, y quizá hasta ustedes mismos pasaron por esto, conocen a ciertas personas que ponen, por ejemplo, una grabadora con un disco de canciones cristianas y entonces lo dejan ahí sonando. Y a veces hasta salen de la casa y lo dejan sonando porque dicen, no, ahí hay adoración y se están limpiando los aires, se está purificando todo esto. Mis hermanos, eso es errado, eso no es bíblico, eso es antiescritural. Y nosotros no debemos doblegar nuestra mente, no debemos cautivar el entendimiento a lo que estas personas erróneamente han interpretado acerca de la Biblia. La adoración estética, además, dicen ellos ingenuamente, que en el Antiguo Testamento la adoración en el templo tenía un montón de instrumentos musicales y que entonces si se permitió en el Antiguo Testamento ese tipo de adoración, en el Nuevo Testamento va a seguir igual. Bueno, eso es una falsedad también y procede de no estudiar las Sagradas Escrituras, porque como lo vamos a ver más adelante, Dios dio muchas reglas y en el momento de acompañar el cántico congregacional no se utilizaban un montón de instrumentos. De hecho, solo 4 fueron utilizados al momento en el templo, en la adoración directa en el templo. Entonces, ¿cómo se ve manifiesto claramente en una adoración estética? Lo vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, con sus ornamentos en las vestiduras, con sus imágenes, con todos los utensilios que ellos usan, con sus vitrales en las iglesias. Todo eso es una forma de adoración estética que quiere realzar la belleza de la adoración a través de aspectos externos o terrenales, aspectos físicos. Y aquí cabe no solamente la música, sino también las imágenes, como lo vimos en la lección anterior. Pero entonces esto desenfoca por completo el concepto de Jesucristo de una adoración en espíritu y en verdad. Si usted, por ejemplo, amigo o amiga, necesita ver una imagen de Jesús para poder sentirse en adoración delante de Él, usted ha caído en una adoración estética. Usted ha caído en este tipo de adoración. Si usted necesita cierta melodía musical para sentir que está delante de la presencia de Dios para adorar, usted también ha caído en esta falsa adoración que es pecaminosa. Debemos decirlo de esa manera, hermanos. El segundo mandamiento nos está indicando que estas formas de adoración no bíblicas son pecaminosas delante de Dios. Y si usted ha practicado eso, usted debe arrepentirse de esta manera falsa de adorar a Dios. La segunda forma que nosotros vemos en nuestros tiempos de adoración falsa es la adoración extática. Esta palabra extática proviene de la palabra éxtasis y no propiamente de la droga éxtasis como tal, sino los sentimientos que se generan internamente en una persona, lo que se le llama una sensación de éxtasis. Esta forma de adoración procura estimular las emociones mediante la música, o podríamos decir también movimientos corporales, y también estas personas necesitan de algo externo para sentirse en la presencia de Dios. Nótese que la primera se enfoca en la belleza, en la creatividad, en lo externo. La segunda toma también de la primera. De hecho, estas 3 formas generalmente van juntas, aunque se distinguen en un sentido. La extática busca más bien manipular, toma lo externo, pero su propósito es manipular los sentimientos o las emociones de las personas para crear cierto tipo de atmósfera espiritual y que estas personas entren, por decirlo en una forma obviamente que no es, en la presencia de Dios. Esto claramente lo vemos nosotros también en las iglesias pentecostales y carismáticas, con la gran cantidad de instrumentos rítmicos que usan. Ellos tienen una música altamente rítmica que tiene el deseo de producir movimientos o hasta agresividad en las personas. No puedo enfocarme esta mañana, aunque en algún momento lo pensé, propiamente en la música dentro de la iglesia, pero ustedes podrán buscar de estudios donde está claramente comprobado que
De hecho, la música tiene un poder adictivo, hay un poder en la música. Y los estudiosos, los científicos han determinado que la música hace que nosotros tenemos, se llama sensor de respuesta, algo así. Entonces, cuando nosotros escuchamos la música, la respuesta que se da dentro de nuestro interior es muy similar a la que producen las drogas. Y eso dice la ciencia, no me lo estoy inventando. Entonces, la música tiene un poder activo. Algunos hasta dicen, bueno, hay un tipo de droga sonora que se llama, aunque también muchos científicos dicen que no hay datos claros sobre eso, pero para que vean que la música tiene un poder. Bueno, entonces, la música altamente rítmica, con, por ejemplo, instrumentos de percusión que se utilizan mucho hoy en día dentro de las iglesias, como la batería, por ejemplo, los platillos. Estas cosas procuran alentar al hombre a una reacción externa, manipulando sus sentimientos o sus emociones. Yo recuerdo en la iglesia donde estuve, en una iglesia pentecostal, se adoraba de esta manera y llegaron momentos donde los jóvenes que pasaban al frente, porque ahí tenían esa práctica de muchas personas ir al frente y saltar y danzar, parecía que era un concierto secular, donde los jóvenes chocaban hombro con hombro el uno contra otro y llegaban a lo absurdo de sacar pañuelos blancos y revolotearlos. Eso era una insolencia delante de Dios, hermanos. Y eso se practica en muchas iglesias hoy en día, porque no entienden el principio de la adoración bíblica conforme el Señor lo ha enseñado y conforme a las regulaciones que se dieron en la palabra de Dios. Ahora, yo estoy completamente seguro que acá hay muchas personas que nos visitan y se han preguntado, qué raro, ¿por qué en esta iglesia no se adora de la misma manera que en otras iglesias? Y lo primero que impacta en una iglesia que se conduce conforme a la palabra de Dios es justamente eso, la solemnidad que se tiene al momento de llevar una adoración a Dios en el culto como iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces chocamos con este tipo de adoración bíblica porque el concepto que nosotros teníamos de adoración era empírico o traído por la tradición de la cual veníamos. Yo llegué a una iglesia pentecostal y pensé que así se debía adorar a Dios sin tener ningún conocimiento de Dios. Pero como en la iglesia se hacía así, y como yo suponía que esa era la iglesia de Cristo, entonces así tenía que ser. Pero la pregunta es, ¿vamos a adorar conforme a nuestros gustos, conforme a nuestros deseos, o vamos a ir a la Escritura a ver cómo Dios ha regulado su adoración? Eso es lo que vamos a estar viendo en parte esta mañana. Entonces, la adoración extática busca manipular los sentidos y las emociones. ¿Ha visto usted también en otras iglesias cuando es el tiempo de la predicación, cuando lo que debe controlar la mente de las personas es enfocarse únicamente en la palabra, pero hay un pianista de fondo poniendo una música instrumental y las personas comienzan a desenfocarse? Porque la música es bella y distrae de una adoración simple como Dios la ha mandado. Y la tercera forma de adoración es la tercera manera en la que se transgrede el principio de una adoración en espíritu y en verdad es mediante una adoración profana. La palabra profana significa tratar con irreverencia o con indiferencia aquello que Dios ha santificado, lo que es santo, lo que es puro, lo que es bueno. Entonces, esta forma de adoración profana es la que más se manifiesta en nuestros tiempos cuando no hay una diferencia entre lo que es sagrado y lo que es mundano. Entonces, bajo este concepto de adoración profana, para nosotros es un concepto de adoración profana, las iglesias han introducido la cultura del mundo dentro de las iglesias. Y una vez más les reitero, las tres transgresiones a este principio de espíritu y en verdad están juntas. Siempre o casi siempre van a ir juntas. Por ejemplo, yo quisiera preguntar, ¿la música es amoral o tiene un carácter moral o inmoral? Amoral significa que es neutra, o sea, que no es ni buena ni mala. ¿Qué opinan ustedes? ¿La música es mala o buena en sí misma o no? Es neutra. ¿Qué opinan? Tiene un carácter moral. Entonces, la música se ha corrompido producto del pecado como se han corrompido todas las cosas en este mundo.
Entonces la música no es amoral, la música no es neutra. Y tal vez ustedes no tengan este concepto claro, pero les voy a hacer otra pregunta. ¿Podemos adorar a Dios con el ritmo de reggaetón? ¿Por qué respondieron tan rápido? Porque nosotros, de hecho, intuitivamente, ya entendemos, aunque no con los conceptos, de que hay música buena y hay música mala. Lo que pasa es que muchas veces no lo diferenciamos en cuanto a conceptos. Ahora, yo le pregunto, ¿quién le enseñó a usted si, por ejemplo, el reggaetón es bueno o es malo? ¿A dónde lo vio? Porque proviene del mundo. Y claramente hay una agenda anti-Dios en este tipo musical o en esta forma de ritmos musicales, así como lo ha sido en el rock and roll y en todo, prácticamente en todas las formas musicales que nosotros tenemos al día de hoy. Mis hermanos, nosotros no podemos traer aquí a la iglesia una adoración que no se distinga del mundo. Decía el pastor Peter Master que en los años 60 todo el mundo reconocía la diferencia entre lo santo y lo mundano, y al día de hoy ya muchos no pueden diferenciarlo. Que porque este tipo de música no se puede tocar, es una baladita suave, es una baladita romántica. Bueno, sí, con una balada romántica yo he visto letras que promueven el sexo. Con una balada romántica yo he visto letras que promueven la infidelidad en el matrimonio. Entonces, ¿vamos a asociarnos con la música que el mundo tiene para su recreación, para su deleite pecaminoso? No, mis hermanos. La música al Señor debe ser diferenciada, debe ser apartada. Ahora, absolutamente todos los ritmos musicales son malos, no necesariamente. Por ejemplo, la música clásica no necesariamente es pecaminosa. Pero le pregunto, ¿es apropiada para la adoración a Dios la música clásica? Porque aunque no es mala en sí mismo, no tiene una asociación positiva con la adoración a Dios. Y ahí es donde las iglesias, y en esto los pastores son siempre los responsables de liderar a la iglesia en este sentido. Mis hermanos, hay tantas implicaciones en este segundo mandamiento. Por ejemplo, no solo la música, mis hermanos, porque algunos que creen que la música es amoral, es decir, que es neutra, que no es buena ni mala, entonces dicen, adoremos a Dios como sea. Pero le ponemos lírica o letra cristiana. Entonces muchos dicen, no importa el ritmo musical, mientras tenga una letra bíblica es buena. ¿Quién dice eso? Nos asociamos con el mundo, entonces lo cristianizamos. Cristianizamos lo pagano, mi hermano, eso no. No, tiene que haber una diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del mundo. La misma palabra del Señor nos dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Y tiene que haber claramente una diferencia entre el mundo y Dios. Yo le decía a Pastor Adrián, de hecho, estos días anteriores, una banda musical muy famosa, en la que yo le decía, si usted quita el sonido de, por ejemplo, la pantalla donde esté viendo el video de esta forma, y es en una iglesia de una tendencia reformada, pero de una tendencia reformada. Si usted le quita el sonido a eso y ve nada más el video donde están las personas, los músicos en la banda, usted, obviamente, si no conociera que están entonando canciones con letra bíblica, usted pensaría que eso es un concierto mundano. Las personas entran en un tipo de alabanza, pienso yo, personal, no hacia Dios, sino hacia ellos, donde cierran sus ojos y como se dice popularmente, se ennotan en su propio instrumento y se mueven de un lado para el otro y con los ojos cerrados. O sea, es la misma manera en la que se ven en los conciertos. Y yo le pregunto a ¿usted se imaginaría a los levitas o a los sacerdotes en el templo con los ojos cerrados, moviéndose de un lado para el otro y haciendo la cabeza aquí y para allá? ¿Podría ser eso reverente delante de Dios? Pues hermano, tiene que haber una clara diferencia. Y muchos no han distinguido que la adoración, espíritu y en verdad, es apartada. ¿Por qué? Porque el primer principio para adorar en espíritu y en verdad, para que alguien pueda adorar en espíritu y en verdad, es que tiene que ser una persona que ha nacido nuevo, que es depositaria del Espíritu Santo. Porque en la adoración, espíritu y en verdad, hay una comunicación directa entre Dios y nuestro espíritu. Por eso Dios es espíritu, y por eso Dios no puede recibir una alabanza de cosas externas
ni corporales de nuestros movimientos, porque Él es espíritu y la adoración tiene que ser congruente a la naturaleza de Dios, que es el ser al cual nosotros adoramos, y por lo tanto debe ser en espíritu y en verdad. Entonces, lo que nosotros vemos es un abismo de diferencia entre la forma de adoración que se practica hoy en día en muchos lugares, en muchas congregaciones, y la forma de adoración en que las iglesias bíblicas lo han practicado de manera histórica. La adoración en espíritu y en verdad, mis hermanos, está alejada por completo de las innovaciones y la creatividad de los hombres. Es la sencillez en la adoración lo que busca y lo que requiere de nosotros el segundo mandamiento. Y una de las objeciones que se le hace a la comúnmente llamada adoración tradicional, una adoración tradicional, para que ustedes comprendan, es como la forma en la que nosotros adoramos, es que en el Antiguo Testamento se utilizaron muchísimos instrumentos musicales, pero vamos a ver, mis hermanos y amigos, que esto es un concepto erróneo. Entonces, vamos a ver esta pregunta: ¿muchos instrumentos en la adoración en el templo? ¿Será cierto que porque se mencionan muchísimos instrumentos en la adoración en el templo, los judíos introducían todos estos instrumentos musicales para cantar en el templo? ¿Se permitió cualquier instrumento en la adoración congregacional? El no prestar atención a las escrituras conlleva conceptos erróneos en la adoración. Y aunque los israelitas tenían muchísimos instrumentos y muchísimos inventados, de hecho por David en Amós, en el libro del profeta Amós se dice que David fue inventor de instrumentos musicales. Algunos estudiosos dicen que incluso en el tiempo de los israelitas habían alrededor de 30 o hasta más de 30, que la Biblia menciona aproximadamente 20 o 17, y que aún así Dios reguló el uso de estos instrumentos. Entonces, aunque los israelitas tenían muchísimos instrumentos, y quiero recalcar aquí que ellos utilizaban en sus actividades cívicas o civiles, no obstante, en el templo de Dios solo fueron permitidos las trompetas, los címbalos, los salterios y las arpas. O podríamos decir arpa, no enfocándonos únicamente a un solo instrumento, sino a diversos tipos de arpas que ellos tenían. Y esto es una evidencia clara de que Dios no dejó su adoración al gusto o preferencia de los hombres, sino que reguló la forma en la que nosotros debemos adorarle. Ahora, para tomar un poco el concepto de estética, usted sabe que lo que puede resultar, digamos que agradable para usted, que le gusta, que es de su gusto, no necesariamente puede ser agradable para mí, ¿cierto? Porque los gustos son diferentes. Entonces, ¿habrá dejado Dios a la libre su adoración? ¿Quién va a estar más acorde con Dios? ¿Cómo vamos a saber los gustos de Dios? ¿Lo habrá dejado Dios sin revelación un aspecto tan importante que regula en su segundo mandamiento? ¿Qué me lleva a mí a pensar que lo que a mí me gusta, lo que yo prefiero, va a ser también lo que Dios prefiere? Vean qué inconsistente es este razonamiento. Bueno, hay algunos instrumentos musicales que se citan en la Biblia, por ejemplo el shofar, la trompeta, el arpa, los címbalos, el salterio, la flauta, la cítara, o a veces traducida como lira, el tamboril y el pandero. Entonces nosotros vemos que habían instrumentos de viento, instrumentos de percusión, y habían instrumentos también de cuerda. Entonces, esto es un ejemplo simplemente de los muchos instrumentos que se manejan. Pero quiero que ustedes me acompañen ahora a ver estos textos bíblicos para que nosotros vayamos a la Biblia y veamos que Dios verdaderamente reguló la música en la adoración a Él en el templo. Y lo que va a repetirse en estos versículos es esta fórmula: trompetas, címbalos, salterios y arpas. Los címbalos eran dos platillos de bronce. Las trompetas es un tubo muy similar quizás a lo que nosotros conocemos ahora en cuanto a su uso. Y los salterios y las arpas eran instrumentos de cuerda. Muy bien, en Primera de Crónicas, capítulo 23. Voy a ir un poquito rápido, hermanos.
capítulo 23, versículos del 1 al 6. Y esto está hablando de los preparativos de David para ordenar todo lo que iba a ser el templo. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos, por sus cabezas contado uno por uno, 38,000. De estos, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová. Dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví. Bueno, aquí lo que nosotros tenemos es que David distribuyó la adoración en el templo a través de levitas o de sacerdotes que eran los que estaban aptos para llevar a cabo las alabanzas. Cuando nosotros vemos en el capítulo 5 dice que 4,000 para alabar a Jehová, no debemos entender que 4,000 al mismo tiempo estaban alabando en el templo a Jehová, sino que recuerden que ellos tenían su ministerio por turnos, no era que todos estaban al mismo tiempo. Primera Crónicas 25, versículos del 1 al 6. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen, dice, con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio. Y en el versículo 6 dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, una vez más, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Tengan presente eso. Se está organizando la adoración en el templo y está dejando David por fuera todos esos otros instrumentos que tenían, que el pueblo podía utilizar en actividades o festejos civiles, pero no dentro del templo. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Versos del 11 al 13, esto es ya en el tiempo de Salomón, antes de la dedicación del templo. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y aquí vemos la trompeta, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. La trompeta viene incluso desde Números 10, cuando se nos dice ahí de que fueron dadas al pueblo de Israel para convocar al pueblo de Israel, para movilizarlo, para anunciar los días festivos. Y únicamente los sacerdotes eran los que tocaban las trompetas. Y en Nehemías, capítulo 12, versículo 26. Dice versículo 26, estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras escriba. Ahora, aquí van a dedicar el muro, no es un festejo propiamente dentro del templo, pero estaba mezclado con una adoración a Dios. Obviamente, Israel era una nación teocrática, entonces a veces cuesta distinguir entre lo que era netamente civil y lo que era sagrado, pero aquí había un acto sagrado, porque estaban consagrándose al Señor. Y en el versículo 26 nos habla de que estaba en el tiempo del sacerdote Esdras. ¿Y qué habíamos visto nosotros de Esdras 7:10? Escriba diligente que inquirió en la ley de Jehová. ¿Ustedes creen que Esdras no estudió sobre la adoración? Esdras lo vio como un tema, como se dice hoy popularmente, no es secundario, es terciario. No, mis hermanos. Esdras también abordó sobre esto y dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Cítaras son arpas. Una vez más, en todos estos pasajes nosotros vemos la fórmula de los 4 instrumentos
que se permitieron utilizar en el templo. Ahora, uno podría pensar, bueno, pero es que eso fue algo de David. David fue el que prefirió hacerlo así. Seguramente David quería que la música en el templo fuera más dulce y armoniosa. No, vamos de nuevo a las Escrituras. Segunda de Crónicas 29, versículo 25 a 26. Esto es cuando Ezequías, el rey Ezequías en Judá, va a celebrar la Pascua. El Señor dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey o profeta del rey, y del profeta Natán. ¿Qué dice? Porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. ¿Fue una cuestión de gusto de David? ¿No? Y no creo que haya sido el gusto de David, porque él había inventado un montón de instrumentos musicales. Y vamos a ver otro pasaje donde David también le gustaba utilizar todo tipo de instrumentos. Versículo 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes, una vez más, únicamente los sacerdotes, con trompetas. Entonces, vaya conmigo ahora a 2 de Samuel, capítulo 6. Un acontecimiento que dejó una gran lección para David. David se había propuesto llevar el arca a Jerusalén. En este momento todavía no había templo, pero Dios ya iba a mostrarle a David. Versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Ahí se nos cuenta la historia. Allí se nos cuenta la historia de Usa, cuando ellos llevaron el arca no por los levitas, sino que el arpa fue llevada en un vehículo con bueyes, y los bueyes tropezaron y Usa extendió su mano y el Señor le quitó la vida, porque únicamente los sacerdotes podían tocarla. Pero vean lo que se dice en el versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbales, toda clase de instrumentos que David también probablemente muchos había inventado. No era en el templo, porque algunos usan esto para decir, David danzó en el templo, entonces se pueden utilizar danzas en la adoración a Dios. No, David no estaba en el templo. En toda la Biblia usted no encuentra eso dentro del templo. Pero vean que dice con toda clase de instrumentos musicales. Cuando pasó lo de Usa, David temió y mandó el arca a la casa de Obed-edom. Dice la Biblia que durante 3 meses. Pero ¿qué pasó durante esos 3 meses? Vayamos a 1 de Crónicas, capítulo 15. ¿Qué pasó durante esos 3 meses? David debió recapacitar sobre la forma en la que ellos intentaron llevar lo sagrado para el pueblo de Israel, que simbolizaba el arca, a su manera, no conforme, como lo veíamos en el versículo de memorización, no conforme a toda la ley que Jehová Dios había mandado por medio de Moisés, sino conforme a sus preferencias. No importa, adoramos de corazón, no importa cómo sea, Dios mira el corazón. No, mis hermanos, tiene que ser adoración también en verdad, con entendimiento y conforme a la palabra de Dios. 1 Crónicas 15:11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Es decir, por cuanto no hicieron lo que la ley decía. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, ahora sí como debía ser, puesta sobre sus hombros, en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Pero vean lo que dice el versículo 16. Asimismo, o sea, a como lo hizo con el arca, dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música. ¿Con cuáles instrumentos ahora?
con salterios y arpas y címbalos, y que resonasen y alzasen la voz con alegría. David eliminó todos aquellos instrumentos musicales que en Samuel nosotros vimos que él había llevado para transportar el arca. David meditó, reflexionó, y algunos sugieren que incluso fue en ese momento donde Dios le habló a David de cuáles eran los instrumentos que se tenían que utilizar en el templo, porque esta misma fórmula es la que va a seguir después para toda la adoración en el templo. David aprendió la lección. Ahora, vemos que tenían no solo instrumentos de cuerda como el salterio y el arpa, sino que se nos habla de trompetas. Y algunos dicen, bueno, estaban las trompetas, y como hay algunos textos que en la narración pareciera ser que se utilizaban todos los instrumentos al momento de la adoración, algunos dicen, bueno, si habían trompetas, entonces podemos poner trompetas para acompañar la música. Pero Números 10:10, lo que les hablaba antes, decía que las trompetas eran nada más para ser sonadas cuando se consumía el holocausto, los sacrificios de paz. En ese momento las trompetas indicaban que debía haber adoración reverente al Señor, y una vez que el holocausto se consumía, se paraba la trompeta y las voces seguían sin instrumentos musicales. De hecho, eso lo vemos sobre las trompetas en Números 10:10. Y vean lo que dice un historiador judío bastante conocido, Alfred Edersheim, en un libro llamado El Templo, su ministerio y servicios en tiempos de Cristo. Él dice, hablando con propiedad, el verdadero servicio de alabanza en el templo era solo con la voz. Esto es frecuentemente establecido como principio por los rabinos. La música instrumental que hubiera servía solo para acompañar y sostener el cántico. Por ello, solo los levitas podían actuar como miembros del coro, mientras que otros distinguidos israelitas podían tomar parte en la música instrumental. Los toques de trompetas, tocadas solo por los sacerdotes, no formaban, al menos en el segundo templo, parte de la música instrumental del servicio, sino que tenían un propósito muy diferente. ¿Y qué decir sobre los címbalos? Este mismo historiador nos dice, la melodía era simple, dulce y cantada al unísono con el acompañamiento de música instrumental. Solo se permitía el empleo de un par de címbalos, que les decía eran dos platillos de bronce que se golpeaban. Pero este bronce que resuena y címbalo que retiñe no formaba parte de la música misma del templo y servían solo como señal para comenzar aquella parte del servicio. A esto parece referirse el apóstol cuando en 1 Corintios 13:1 compara el don de lenguas con el signo o señal mediante la que se introducía la verdadera música del templo. Mis hermanos, si nosotros nos desatendemos de lo que la Escritura dice, vamos a pensar que cualquier tipo de música es apropiada para la adoración a Dios. Pero nosotros debemos ir a las Escrituras y buscar los principios. Y además los salmos nos dan más claridad respecto a esto. Por ejemplo, en el Salmo 92 nos demuestra que era cantado en el templo para el día de reposo, porque eso es lo que dice, si usted lo ve en su Biblia, el título original dice Salmo Cántico para el día de reposo, el Salmo 92 en el encabezado. No el que se ve en grande, ese no es inspirado, pero el pequeñito que está antes del Salmo, ese sí es original. Y ahí se dice que es un cántico para el día de reposo. Y ese Salmo, en el versículo 3, nos demuestra que se usaba salterio y arpas. Está mandando a orar a Dios con salterio y arpas. Y mete el decacordio, que era un tipo de instrumento similar en un sentido al arpa musical de 10 cuerdas. Entonces, muchos han confundido el libro de los Salmos porque ciertamente hay otros salmos que mencionan, por ejemplo, danzas, o mencionan como el Salmo 150, un montón de instrumentos musicales, y dicen, es que los salmos enseñan que se adoraba a Dios de esa manera. Bueno, pero eso es por no ir a las Escrituras, mis hermanos. Lo primero que tenemos que tener claro es que Dios no se contradice. Dios no puede dar una regulación y después decir, bueno, háganlo así, porque Dios no se contradice, Él es perfecto. Por eso nosotros debemos ir a la Escritura, lo que Dios ha regulado, y distinguir entre lo que eran las adoraciones civiles del pueblo de Israel. Por ejemplo, ellos tenían la fiesta que se estipuló con Mardoqueo cuando el pueblo fue liberado, la fiesta del Purim. Eso no lo había mandado Dios, pero no se les prohibió, era una adoración civil, aunque tenía una connotación religiosa.
Entonces, muchos salmos, o algunos salmos, más bien no muchos, algunos salmos hablan de este tipo de cosas que se refieren al aspecto civil de los israelitas. Y de hecho, si ustedes indagan más, no todos los salmos se cantaban dentro del templo, que eso es algo que también nosotros debemos comprender. Entonces, cuando alguien dice, bueno, es que la música en el templo era altamente rítmica y se utilizaban todo ese montón de instrumentos, es porque ha ignorado el consejo de la palabra de Dios, o no quiere admitirlo o no quiere reconocerlo porque está sujeto a sus preferencias para la adoración a Dios. Pero no solo este Salmo 92, mis hermanos, sino que, por ejemplo, los Salmos 33, 43, 57, 71, 108, 44 y 147 nos muestran la misma fórmula: arpas y salterios. Y además los Salmos 4, 6, 54, 55, 61, 67 y 76 nos dicen también en su título original que deben ser tocados con instrumento de cuerda. A eso se refiere en el encabezado cuando dice sobre o en neginot, o neginot. Neginot significa tóquese con instrumento de cuerda. Y eso nos revela el libro de los Salmos. Los Salmos, mis hermanos, en un sentido son como una ventana que nos clarifican aún más cómo adoraban los israelitas en el templo. Así que esto nos demuestra que las insinuaciones de que la música en la adoración antiguo testamentaria era con toda clase de instrumentos y altamente rítmica, que eso deriva de un concepto erróneo o de la ignorancia de los hombres que no buscan acudir a las escrituras para ver la forma en la que Dios debe ser adorado. Dice el pastor Peter Masters: los estándares de Dios permanecen en esta época en que tenemos el Evangelio, los cuales establecen que los instrumentos deben ser de carácter modesto. Compare usted toda la gran cantidad de israelitas en el templo con unos cuantos instrumentos musicales y de cuerda. ¿Usted cree que los instrumentos iban a oír más que las voces de los israelitas? En ninguna manera. Dice: los cuales establecen que los instrumentos deben ser de carácter modesto, limitados en número, y jamás deben permitir que abrumen la belleza de la adoración inteligente, la adoración en verdad. La idea de que el Antiguo Testamento autoriza las tonterías musicales del tiempo presente está basada en un entendimiento impresionantemente superficial y equivocado de los datos bíblicos. Entonces surge otra pregunta: ¿fueron esas regulaciones aplicables solo a los cristianos del Antiguo Testamento? ¿Acaso no fueron más bien esas regulaciones solo para los del Antiguo Testamento? Y yo pienso, podríamos decir también, ¿acaso somos cristianos únicamente del Nuevo Testamento? Mis hermanos, no. Los creyentes tienen en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el consejo de la palabra de Dios. Y Dios nos habla a través de mandamientos, principios o ejemplos. Así que nosotros vamos al Antiguo Testamento porque es palabra de Dios y acogemos aquellos principios y regulaciones que Dios ha establecido. No estoy diciendo que literalmente se tienen que usar arpa, salterio o decacordio, por ejemplo. No. Los principios establecidos ahí es, por ejemplo, cuál era el sonido, cuál era la melodía de esa música en el templo. ¿Tiene alguna relación con el pop rock que se usa hoy en las iglesias? En ninguna manera. Entonces, no hay un principio bíblico para que estas otras personas fundamenten cualquier tipo de música mientras tenga una letra bíblica es sana o es apropiada. Eso es falso. Entonces, y les digo esto más, mis hermanos. ¿Qué nos haría a nosotros pensar que si Dios reguló su adoración o la adoración del pueblo a Él en el tabernáculo, como está en Éxodo 25:9, y en el templo, como se ve en Primera Crónicas 28:19, lo iría a dejar a la libre ahora para la iglesia, que es el templo del Dios vivo, como nos dice Primera de Corintios? La iglesia representa una realidad mayor que el templo físico en el Antiguo Testamento, y suponer que Dios no tiene regulaciones para la misma es no comprender en gran parte el propósito de la revelación divina en su palabra. Mis hermanos, eso es lo que pasa. Debemos entender que la iglesia es una realidad mayor. ¿Cómo vamos a pensar que Dios reguló al tabernáculo y el templo y no lo va a hacer con su iglesia?
¿Acaso la Escritura no es el manual para que la iglesia sepa adorar a Dios, para que sepa reconocerle a Él? Y como lo vimos en la definición del diccionario de adoración, responder a Dios con nuestra sumisión, con nuestra voluntad, responder a los atributos que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Mis hermanos, no podemos pensar que ya cosas, los principios elementales de las regulaciones de Dios han sido abrogadas para nosotros. Y por si usted quiere pensar también en el Nuevo Testamento, mis hermanos, el Nuevo Testamento era aún más sencillo, porque la iglesia primitiva tomó la forma de adoración de las sinagogas, más que la del templo, aunque estaban altamente relacionadas. La iglesia primitiva empezó con una liturgia igual a la de las sinagogas. Y les digo, en las sinagogas ni siquiera habían instrumentos. Les reitero, no estoy diciendo que los instrumentos estén prohibidos por Dios, puesto que no lo vemos, y aún la palabra salmo en sí mismo habla de instrumento de cuerda. Pero el punto es entender que la adoración no la producen los instrumentos, la orquesta, la banda. La adoración es inteligente, con palabras, con un corazón agradecido, regenerado, porque habita el Espíritu Santo. Por lo tanto, la música en la adoración no debería opacar nunca, mis hermanos, nunca las voces de la iglesia cantando como un solo cuerpo. En el momento, usted puede tener un solo instrumento musical en la iglesia, pero si ese solo instrumento musical, como el piano, que es muy versátil para eso, si ese solo instrumento musical suena más alto que las voces, ya ahí no hay una adoración genuina. Porque son las voces, es el corazón cantando con cánticos, himnos, con salmos, himnos y cánticos espirituales en vuestros corazones. Esa es la adoración bíblica. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mis hermanos, un solo instrumento no es mencionado en el Nuevo Testamento. Se menciona en Apocalipsis y debemos entender que es de una forma simbólica, como lo vemos aquí, por ejemplo, con los inciensos. Y está en Apocalipsis 15:2, 14:2 también. Pero debemos entonces comprender la sencillez de la adoración. En el momento en que alguien piense que es necesaria una banda o cierto tipo de melodía o música, no ha comprendido. Para considerar y finalizar, hermanos, hago estas preguntas. ¿Cuál es el concepto de la adoración que tengo? Para que cada uno se responda. ¿Es la adoración congregacional un asunto de gustos o preferencias? ¿O hay principios escriturales que debemos seguir? ¿Necesito de algún aspecto externo terrenal para sentir que adoro a Dios? Y la última pregunta, ¿cómo debe cambiar mi percepción de la adoración en la iglesia al entender lo que Dios estableció en su palabra? Sé que, como les decía anteriormente, hay muchas personas nuevas que nos han estado acompañando y tal vez tenían algunas de las dudas del por qué nuestra liturgia es diferente a la liturgia en muchos lugares. No, esto no está preparado para eso, porque estamos llevando el estudio de los 10 mandamientos. Pero el Señor ha propiciado que lo veamos también de esta manera, entendiendo que Dios en el segundo mandamiento prohibió y reguló cualquier tipo de adoración que Él no haya mandado.